Hoy no es un día cualquiera. Hoy, no estás aquí por casualidad. Has sido guiado. Y si estás viendo este vídeo ahora mismo, escúchame con atención. Alguien, o algo, está peleando por tu alma. Vivimos días en que el mal ya no se esconde. Camina entre nosotros, se infiltra en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestros teléfonos y en nuestros pensamientos. ¿Y tú, que has sentido esa angustia sin nombre, ese cansancio que no se va ni siquiera después de dormir, esos pensamientos oscuros que aparecen cuando nadie te ve, tú sabes de qué hablo? Es como si una sombra te siguiera, como si algo invisible te pesara sobre los hombros. Y no importa cuánto lo intentes, no logras salir de esa niebla espiritual que te rodea. Has perdido el entusiasmo por la vida, la fuerza para orar, y lo peor de todo, has empezado a pensar que Dios se olvidó de ti. Pero déjame decirte una verdad profunda: Dios jamás se ha alejado de ti. Lo que estás sintiendo no es ausencia de Dios, sino la presencia de un ataque. Sí, ataque. Un ataque espiritual silencioso, destructivo, diseñado por el enemigo para robarte todo lo que tienes: tu paz, tu fe, tu esperanza, tus sueños y tu salvación. Y la mayoría de las personas, tristemente, no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Sabes quién sí lo sabía? Padre Pío, el santo de los estigmas. El sacerdote que podía leer almas, ver los demonios, escuchar los gritos silenciosos del alma de quienes se acercaban a él. Padre Pío vivió cada día de su vida en combate espiritual directo. Él no hablaba del diablo como una teoría. Él lo veía, lo sentía, lo enfrentaba. Y por eso, sus advertencias no son para ser ignoradas. Son advertencias celestiales, urgentes, reales. Padre Pío decía: el demonio es como un perro rabioso atado con una cadena. No puede atrapar a nadie más allá de su alcance. Pero si tú te acercas, te muerde. Y esa cadena, hermano, hermana, muchas veces es estirada por nuestra propia voluntad. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hablar con Dios, cuando dejamos que el miedo nos paralice, que el odio nos divida, que el rencor nos contamine. Cada vez que elegimos callar la voz de la conciencia, damos un paso más cerca del ataque. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Sientes que tu alma necesita consuelo y fuerza? Este mensaje es para ti. Te invito a que, desde el fondo de tu corazón, escribas en los comentarios porque deseas que oremos contigo hoy. Estás aquí porque tú, un ser querido, enfrenta una enfermedad que pesa en el cuerpo y en el espíritu. ¿Sientes la incertidumbre o el miedo frente a problemas económicos o la falta de estabilidad? ¿Estás orando por alguien atrapado en adicciones como el alcohol o las drogas y buscas su liberación? ¿Tu corazón clama por la conversión y salvación de un hijo, un familiar o un amigo que se ha alejado de Dios? ¿Necesitas fortaleza para enfrentar conflictos familiares, soledad o tristeza profunda? Comparte tu intención de oración, sea lo que sea que estés viviendo. Aquí estamos unidos en fe, para levantar nuestras voces juntos y pedir por sanación, esperanza y protección divina. Recuerda que no estás solo. Padre Pío intercede por ti, y Dios escucha cada palabra sincera que nace del alma. Pero Padre Pío no solo nos advirtió, también nos enseñó cómo resistir. Él no era un hombre débil. Era un guerrero del cielo. Un soldado de rodillas que entendió que la oración es más poderosa que cualquier arma humana. Y su vida fue una batalla constante, por los enfermos, por los pecadores, por los que ya habían perdido la fe. Y por ti, que ahora estás escuchando estas palabras. Quizás te preguntes: ¿y por qué yo? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué me siento perdido, aún creyendo en Dios? La respuesta es dura, pero necesaria, porque estás en la mira del enemigo. Y cuanto más cerca estás de una transformación divina, más fuerte será el ataque que recibirás para evitar que llegues allí. Pero hay buenas noticias. Y aquí está la más importante de todas. No estás solo. Hay una fuerza que aún no ha sido vencida. Una luz que ni las tinieblas más densas pueden apagar. Un hombre que hace temblar al infierno entero. Jesucristo. Y hay intercesores celestiales que han sido enviados para ayudarte. Hombres y mujeres que han enfrentado al mal cara a cara, y han vencido. Entre ellos, uno resalta con fuerza inquebrantable: San Padre Pío de Pietrelcina. Hoy, este vídeo será más que una reflexión. Será una batalla espiritual. Una revelación. Un llamado. Un escudo de oración. Una espada de fe. Quiero que sepas que aquí, ahora, no estás simplemente viendo un vídeo más en Internet. Estás siendo llamado a despertar, a luchar, a cerrar puertas invisibles que han sido abiertas en tu vida. Estás siendo convocado a romper cadenas.
Durante los próximos minutos, vamos a profundizar en lo que Padre Pío reveló sobre los ataques del enemigo, sobre cómo proteger tu alma, y sobre cómo volver a respirar espiritualmente, antes de que sea demasiado tarde. Y cuando lleguemos al momento de la oración, quiero que la reces con todo tu corazón. Aunque no tengas fuerzas, aunque no sepas cómo empezar. Porque cuando tú oras con fe, el cielo entero se abre, y el infierno retrocede. No ignores esta advertencia. No dejes que esta oportunidad pase. No apagues esta voz. Esta puede ser la noche en que tu alma sea liberada. Así que, respira profundo. Silencia todo a tu alrededor. Y prepárate, porque Padre Pío está por hablar contigo. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás mensajes de fe, esperanza y oración que fortalecerán tu alma en los momentos difíciles. Al final de este vídeo, haremos una oración especial dedicada a todos nuestros suscriptores. Una oración poderosa para pedir por sanación, protección y la liberación de las almas en purgatorio. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad de fe. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de luz y esperanza. Recuerda, juntos somos más fuertes, y tu suscripción nos ayuda a seguir llevando este mensaje de amor y salvación. El enemigo actúa en el silencio. Hay quienes creen que el mal se presenta de forma obvia, con gritos, caos, violencia o figuras espeluznantes. Pero esa es solo una distracción. El verdadero ataque del enemigo no suele ser ruidoso. Es sutil, es lento, y por eso es tan peligroso. Padre Pío lo sabía. Lo experimentó en carne propia. El demonio lo golpeaba físicamente durante la noche, dejándole marcas, moretones y heridas reales. Pero Padre Pío decía que esos no eran los peores ataques. No, los más terribles eran los silenciosos, los que venían en forma de pensamiento, de cansancio, de desesperanza. Satanás trata de destruir nuestras almas. Y lo hace con la astucia del que no tiene prisa. Una mentira hoy. Una duda mañana. Un silencio mortal al final. El enemigo no siempre te quita la fe de un día para el otro. Él te la va desgastando. Te hace pensar que no necesitas orar hoy. Te convence de que esa pequeña acción incorrecta no es gran cosa. Te susurra que estás solo, que a nadie le importa, que ni siquiera Dios escucha tus oraciones. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a caer. Un día dejas de rezar. Otro día te alejas de la misa. Luego, sientes que ya no tienes fuerzas para confesar tus pecados. Y al final, todo te parece gris, vacío, seco. Como si tu alma ya no pudiera responder. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido ese vacío extraño, como si algo te desconectara de la luz, pero no sabes qué es? Eso no es casualidad. Es estrategia. Es guerra espiritual. Y si no la reconoces, ya estás perdiendo. Padre Pío describía al enemigo como un perro rabioso con coraje falso. Decía, el demonio puede ladrar, pero no puede morderte si tú no te acercas. El problema es que muchos caminan directo hacia él, sin darse cuenta. Y es que el enemigo se disfraza. Se disfraza de entretenimiento, cuando pasas horas consumiendo contenido que te ensucia el alma. Se disfraza de orgullo, cuando no pides perdón y reconoces tus errores. Se disfraza de libertad, cuando sigues placeres que terminan vaciándote por dentro. Y se disfraza incluso de espiritualidad, cuando crees que puedes tener a Dios en tus términos, sin obediencia, sin arrepentimiento, sin humildad. Uno de los mayores logros del enemigo es hacerte creer que Él no existe. Cuando logra eso, ya no necesitas ser atacado. Tú mismo empiezas a destruirte. Padre Pío lo vivía todos los días. Tenía que luchar no solo contra los demonios externos, sino contra las dudas, las calumnias, las falsas acusaciones, el desprecio. Aún así, nunca dejó de orar. Nunca dejó de ofrecer cada día, cada dolor, cada lágrima, como un sacrificio por las almas. El demonio me quiere hacer caer, pero yo no le temo. Porque el alma en gracia es más poderosa que todo el infierno. Y aquí está la clave, hermano, hermana. Estar en gracia. Estar limpio por dentro. Tener el corazón en paz con Dios, para que cuando el enemigo se acerque, encuentre puertas cerradas. El silencio del enemigo es peligroso porque tú no lo escuchas. Pero hay uno que sí lo oye. Cristo. Y hay un intercesor que supo cómo derrotarlo, Padre Pío. Hoy, si has sentido que estás bajo ataque espiritual, no ignores los síntomas. No minimices lo que estás sintiendo. El mal opera en la sombra, pero la luz de Dios siempre revela la verdad. Y la verdad es esta. Tú fuiste creado para la luz, no para las tinieblas.
No importa lo que hayas hecho, ni cuán lejos hayas llegado. Mientras tengas aliento de vida, todavía puedes cerrar las puertas al enemigo y volver al abrazo de Dios. Pero debes comenzar ahora. Hoy. Y todo empieza con una decisión: no callar más. No ignorar más. No ceder más. Hoy, vas a aprender cómo luchar y vencer. ¿Ya has escrito en los comentarios cuál es el problema que más te está afectando hoy? Si aún no lo has hecho, te invito desde el fondo de mi corazón a que compartas tu intención de oración. ¿Estás pasando por una enfermedad, una crisis económica, o luchando contra la soledad y la tristeza? O tal vez tu preocupación es la conversión de un ser querido o la liberación de alguien atrapado en adicciones. No importa cuál sea tu dificultad, aquí estamos unidos en fe para orar por ti y acompañarte en este momento. Recuerda que no estás solo. Padre Pío intercede por ti, y Dios escucha cada palabra sincera que nace del alma. Escribe ahora y deja que juntos elevemos nuestras oraciones hacia la sanación y la esperanza. La oración como escudo. Reza, ten fe y no te preocupes. Así hablaba Padre Pío. No como una frase bonita, sino como un arma real. La mayoría de las personas subestiman el poder de la oración. Creen que rezar es solo repetir palabras. Algo aburrido, rutinario, sin fuerza. Pero si tú supieras lo que sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios ora, jamás dejarías de hacerlo. Padre Pío decía que la oración era el oxígeno del alma. Decía que quien no ora, se asfixia por dentro. Y que el alma que se acostumbra a vivir sin oración, empieza a perder el brillo, y a ser vulnerable al ataque del enemigo. ¿Y sabes cuál era su oración favorita? El rosario. El rosario es la arma contra los males del mundo. Padre Pío, este santo no rezaba 1 o 2 rosarios por día. Rezaba entre 30 y 40 rosarios diarios. ¿Te parece exagerado? Tal vez. Pero él sabía lo que enfrentaba. Sabía que el mal no dormía. Y por eso, tampoco se permitía bajar la guardia. Cada cuenta del rosario que pasaba por sus dedos era un golpe en el infierno. Cada Ave María, un grito de guerra en el mundo espiritual. Cada misterio meditado, una luz que brillaba donde había oscuridad. Él entendía algo que muchos de nosotros olvidamos. Donde hay oración, hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios, el enemigo no puede permanecer. Por eso, si estás siendo atacado, confundido, tentado o emocionalmente destruido, lo primero que debes hacer es volver a orar. No cuando te sientas con ganas. No cuando todo esté bien. No cuando tengas tiempo. Sino ahora, en medio del caos. En medio del dolor. En medio de la duda. Porque es en ese momento exacto, cuando más necesitas orar. Porque cuando oras, no estás hablando al vacío. Estás levantando un escudo. Estás colocando fuego alrededor de tu casa, de tu mente, de tu alma. Estás diciendo al infierno: aquí no entrarás. Padre Pío relataba que, durante las noches más oscuras de su vida, cuando los demonios lo atacaban con violencia y burlas, lo único que podía hacer era apretar su rosario contra el pecho y seguir orando. Y era en ese acto de fe, aparentemente frágil, donde encontraba su victoria. Satanás teme al alma que ora. Porque esa alma está viva, y el alma viva siempre vence. ¿Y tú? ¿Cómo estás orando últimamente? ¿Hace cuánto que no hablas con Dios de verdad? ¿Hace cuánto que no lloras en su presencia? ¿Hace cuánto que no tomas el rosario con el corazón encendido, no por obligación, sino por amor? No importa cuán lejos estés. No importa si has fallado 1000 veces. Lo único que importa es esto: Dios aún te escucha. Y cada vez que oras, aún con las palabras rotas, Él inclina su oído hacia ti. La oración no necesita ser perfecta. Solo necesitas ser sincera. Dios no espera que hables con palabras bonitas. Él espera que hables con el corazón abierto. Si supieras cuántas veces fuiste protegido sin darte cuenta, simplemente porque alguien oró por ti, o porque, en medio de tu dolor, dijiste: Señor, ayúdame, entenderías que la oración es más poderosa que cualquier fuerza humana. Padre Pío sabía esto. Por eso, consagró cada segundo de su vida a la oración. Incluso en sus últimos momentos, entre el dolor de los estigmas, la fatiga de los años y las luchas interiores, nunca dejó de orar. Si supieras cuántas almas puedes salvar con una sola oración, rezarías sin cesar. Padre Pío, ¿y tú? Hoy, puedes hacer lo mismo. Puedes volver a orar. Puedes consagrarte. Puedes levantar un escudo tan fuerte que el enemigo huirá con solo acercarse. La pregunta es: ¿estás dispuesto a luchar, o seguirás bajando la cabeza ante el mal? ¿Estás listo para tomar el rosario como tu espada, o seguirás caminando desprotegido? Recuerda,
El enemigo no teme a tu fuerza, ni a tu conocimiento. Teme a tu oración. Porque la oración te conecta con el cielo. Y cuando estás conectado con el cielo, el infierno tiembla. ¿Ya te has suscrito a este canal? Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que lo hagas ahora mismo. Aquí compartimos oraciones poderosas, mensajes de esperanza y enseñanzas que fortalecen el alma. Al final del vídeo, haremos una oración especial para todos los suscriptores. Una oración para pedir sanación, protección y liberación espiritual. No te pierdas esta bendición. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de fe. Tu suscripción es un paso más en tu camino hacia la paz y la salvación. Los síntomas del ataque espiritual. El mal rara vez se anuncia con gritos. No toca la puerta. No se presenta con cuernos ni fuego. Llega disfrazado, callado, paciente, y se instala sin que lo notes. El ataque espiritual no es como una película de terror. Es más sutil, más peligroso. Y si no sabes identificarlo, puedes vivir años bajo su influencia, pensando que lo que sientes es normal. Pero no lo es. Padre Pío decía que el alma herida no siempre sangra. A veces se marchita en silencio. Y ese marchitarse comienza con pequeños síntomas. Señales. Alertas. Síntomas que el mundo moderno te enseña a ignorar, a medicar, a justificar. Pero que en realidad son gritos de tu alma pidiendo ayuda. Hoy te invito a mirar hacia adentro. A dejar de correr. A detenerte. Y a observar. ¿Estás siendo atacado espiritualmente sin darte cuenta? Aquí están los síntomas más comunes, según los escritos, confesiones y experiencias de San Padre Pío. 1. Cansancio espiritual crónico. No es fatiga física. Es otra cosa. Despiertas y ya estás agotado. Intentas orar y no puedes. Vas a misa, pero estás ausente. Quieres acercarte a Dios, pero algo dentro de ti se resiste. Es como si algo invisible estuviera drenando tu alma. Día tras día. Esto no es simple distracción. Es una opresión espiritual. 2. Desinterés por todo lo santo. Ya no te emocionan las cosas de Dios. Te da pereza rezar. Abres la Biblia y no sientes nada. Te invitan a una actividad espiritual y buscas excusas. El fuego se ha apagado, y tú crees que es normal. Pero no lo es. Padre Pío decía, cuando el alma ya no se alimenta de Dios, empieza a morir, sin saberlo. 3. Pensamientos negativos incontrolables. ¿Has tenido pensamientos de odio, desesperanza, autodestrucción o incluso contra Dios, sin razón aparente? ¿Has sentido que algo oscuro se ha alojado en tu mente, susurrando que nada tiene sentido? Esos pensamientos no siempre son tuyos. Muchos de ellos son dardos espirituales que el enemigo lanza para destruirte desde dentro. Padre Pío explicaba que el campo de batalla más importante es la mente. Quien controla tu mente, controla tu vida. Por eso el enemigo intenta sembrar pensamientos que te separen de Dios, de los demás y de ti mismo. 4. Ira, impaciencia y reacciones fuera de control. De repente, explotas. Dices cosas que no querías. Heriste a alguien. Gritaste. Te enojaste por algo pequeño. Y luego te arrepientes, pero ya fue. Eso también puede ser parte de un ataque espiritual. Una forma de desorden interior, de pérdida de dominio propio, de permitir que las emociones se conviertan en armas. El alma en paz es invencible. Pero el alma alterada es vulnerable. Padre Pío. 5. Aislamiento espiritual y social. El enemigo te quiere solo. Te hace creer que nadie te entiende, que todos te fallan, que es mejor alejarse. Empiezas a alejarte de quienes te aman. Dejas de responder mensajes. Dejas de ir a la iglesia. Dejas de pedir ayuda. Y en ese aislamiento, el mal crece. Porque como decía Padre Pío, el alma aislada es como una brasa separada del fuego. Se apaga. 6. Atracción por el pecado y por lo oculto. De pronto, lo que antes te parecía malo, ahora ya no. Empiezas a justificar ciertos pecados. Te acercas a prácticas peligrosas, tarot, energías, brujería, supersticiones. Crees que son inofensivas, pero no lo son. Padre Pío era radical en esto. Donde el alma abre una rendija al mal, por ahí entra toda la oscuridad. 7. Falta de sentido y de propósito. Te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sientes que nada te llena, que todo te aburre, que lo que antes te daba alegría, ahora no te mueve. Este vacío existencial es más que emocional. Es espiritual. Es un alma que ha perdido su conexión con el Creador. Pero no porque Dios se haya ido,
sino porque algo se ha interpuesto entre ustedes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, reconocer que estás bajo ataque. Eso ya es un acto de guerra espiritual. Segundo, pedir ayuda. Y tercero, volver a la oración, al rosario, a los sacramentos. Volver a la raíz. Volver a Cristo. Padre Pío no nos dejó técnicas psicológicas. Nos dejó armas espirituales. Y su vida es la prueba de que, aunque el enemigo ruja, el alma que está con Dios jamás será vencida. El enemigo no duerme, pero Dios está contigo. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay una batalla invisible librándose a tu alrededor. Es una guerra que no se ve con los ojos, pero que deja cicatrices profundas en el alma. Es el campo de batalla donde se juega tu destino eterno. El enemigo, sí, ese que vino a robar, matar y destruir, Juan 10:10, no descansa. Él no se cansa, no se detiene, y no tiene compasión. Observa cada debilidad, cada herida sin sanar, cada pecado no confesado, y lo usa como puerta de entrada a tu vida. Padre Pío lo sabía muy bien. Él decía, cuanto más se acerca uno a Dios, más activamente actúa el demonio. Y es que el enemigo teme la luz que hay en ti. Él tiembla cuando tú oras, se retuerce cuando tú alabas, y huye cuando tú decides ponerte de rodillas. Pero, ¿cuántos lo entienden? ¿Cuántos siguen viviendo como si esto fuera solo una metáfora? No es una metáfora. Es una verdad espiritual que grita desde el silencio de tus noches. Padre Pío, en su sabiduría celestial y su lucha diaria contra el mal, tenía claro que no se podía bajar la guardia ni un segundo. El rosario era su espada. La Eucaristía, su alimento. El silencio, su refugio. Y tú, hermano, hermana, necesitas hacer lo mismo. No puedes seguir ignorando los ataques invisibles que han estado drenando tu paz, robando tu esperanza y sembrando confusión en tu mente. Porque cada día que pasas sin orar, cada noche que te acuestas sin cubrirte con la sangre de Cristo, es una oportunidad para que el enemigo entre, se siente en tu casa y comience a destruir desde adentro. ¿Sientes que tu mente está constantemente agitada? ¿Que ya no puedes dormir en paz? ¿Que los pensamientos negativos no te dejan en paz ni un solo minuto? Eso no es casualidad. Es el eco de un alma que necesita volver a la fuente. Es la voz de lo alto gritando, despierta, lucha, vuelve a Dios. En Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12, el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Poneos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Lo entiendes ahora? No estás luchando solo contra problemas humanos. Estás enfrentando fuerzas que te quieren ver destruido por dentro, sin fe, sin esperanza y lejos de la gracia. Padre Pío, con sus estigmas sangrantes, con su cuerpo lleno de dolor y su alma llena de fuego divino, nunca se rindió. Cada vez que el enemigo intentaba confundirlo, él respondía con más oración. Cada noche oscura, él la atravesaba con ayuno, sacrificio y total entrega. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tus noches oscuras? ¿Te escondes? ¿Te quejas? ¿Te hundes en distracciones vacías? Es hora de hacer lo que hizo Padre Pío. Comienza por limpiar tu habitación espiritual. Renuncia a toda atadura del pasado. Cierra las puertas que abriste con palabras de maldición, con resentimientos, con pornografía, con orgullo o con odio. Perdona. Pide perdón. Arrepiéntete. No como un trámite religioso, sino como un grito desesperado de alguien que se ha dado cuenta de que ya no puedes seguir viviendo en tibieza espiritual. Levántate esta noche como un guerrero de luz. Toma el rosario en tus manos como Padre Pío. Declara con tu voz que el enemigo no tiene autoridad sobre ti, ni sobre tu casa, ni sobre tu familia. Que el poder de Cristo crucificado reina sobre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y cuando el enemigo vuelva, porque volverá, que te encuentre de rodillas, cubierto por la gracia, armado con la fe, y sostenido por el amor inmenso de un Dios que nunca pierde una batalla. Y si caes, no te quedes allí. Levántate de nuevo. Porque Padre Pío también tuvo días de tormenta, noches de silencio, momentos en que sintió que Dios estaba lejos. Pero incluso entonces, él repetía con lágrimas, Jesús mío, te amo. Jesús mío, confío en ti. Esas palabras simples, cuando vienen del alma, son suficientes para derribar los muros del infierno. Así que repite conmigo ahora. Jesús mío, te amo. Jesús mío, confío en ti. Y si puedes decirlo con fe,
aunque sea con voz temblorosa, ya habrás ganado media batalla. Dios está contigo. El enemigo puede intentar, pero no vencerá. Porque donde hay fe, el mal no tiene poder. Testimonio impactante de Padre Pío que cambió una vida para siempre. En un pequeño pueblo al sur de Italia, vivía una joven llamada Antonella, que desde niña había escuchado hablar de Padre Pío. Su abuela, una mujer profundamente devota, le contaba historias del santo con una mezcla de admiración y temor sagrado. Pero Antonella, como muchos jóvenes de su época, había crecido alejada de la fe. El mundo moderno le había robado la inocencia espiritual, y con el paso de los años, su corazón se endureció. Ya no rezaba, no creía en los santos y mucho menos en los milagros. Para ella, Dios era una idea lejana, hasta que todo cambió. A los 27 años, Antonella fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa que afectaba su sistema nervioso. Los médicos no le dieron esperanzas. Su cuerpo empezaba a debilitarse, los dolores eran constantes y las noches se convirtieron en verdaderas torturas. Intentó terapias, tratamientos alternativos, incluso buscó ayuda espiritual en lugares equivocados, pero nada funcionó. En el fondo, algo dentro de ella se quebraba lentamente. Un día, en medio del desespero, encontró una antigua medalla de Padre Pío que su abuela le había dado de niña. Estaba polvorienta, olvidada en una caja de recuerdos. La sostuvo en sus manos y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue en ese instante cuando decidió hacer algo que jamás creyó volver a hacer: orar. Con voz temblorosa, en medio de la noche, le dijo a Padre Pío: «Si estás ahí, si alguna vez ayudaste a alguien como dice mi abuela, entonces ayúdame. No sé si lo merezco, pero estoy muriendo por dentro. No tengo fe, pero quiero creer. Enséñame a volver a Dios». Esa misma noche, Antonella tuvo un sueño tan vívido que parecía real. En él, vio a un fraile con rostro sereno, ojos penetrantes y una luz sobrenatural que lo envolvía. El fraile se le acercó, le puso la mano sobre el corazón y le dijo con ternura, pero con autoridad: «El sufrimiento no es castigo, hija mía. Es el fuego que purifica. Vuelve al camino. Reza el rosario. Confiesa tus pecados. Y nunca más dudes del amor de Dios». Al despertar, su cuerpo aún dolía, pero había una paz que nunca antes había sentido. Decidió seguir el consejo del sueño. Buscó una iglesia, se confesó después de años, empezó a rezar el rosario todos los días y consagró su vida al Sagrado Corazón de Jesús. No hubo un milagro inmediato, pero su salud empezó a estabilizarse. Meses después, los médicos, sorprendidos, le dijeron que su enfermedad estaba en remisión. Algo que no podían explicar. Pero lo más impactante no fue la mejoría física, sino el cambio espiritual. Antonella empezó a visitar San Giovanni Rotondo, lugar donde Padre Pío vivió. Y allí, durante una misa, sintió un aroma intenso a rosas y tabaco, el famoso perfume de Padre Pío que tantos fieles relatan. Sintió que alguien le tocaba el hombro suavemente. Miró atrás, no había nadie. En su corazón, supo que el Padre estaba con ella. Hoy, Antonella dedica su vida a dar testimonio del poder de la intercesión de los santos, especialmente de Padre Pío. Ayuda a enfermos, reza con personas que han perdido la fe, y comparte esta experiencia como una advertencia. No te alejes de Dios, no esperes a que el sufrimiento te obligue a buscarlo. Él te está llamando ahora. Este testimonio no es único. En todo el mundo, miles de personas han experimentado fenómenos similares. Padre Pío continúa tocando almas desde el cielo. Aparece en sueños, deja su aroma celestial, provoca conversiones profundas y lleva a los pecadores de vuelta al redil del buen pastor. ¿Por qué? Porque su misión no terminó con su muerte. Él mismo lo dijo: «Haré más desde el cielo que desde la tierra». ¿Estás escuchando este vídeo por casualidad? No lo creas. Tú también estás siendo llamado. Si estás sufriendo, si sientes que tu fe está apagada, si llevas una carga que ya no puedes soportar, no ignores esta oportunidad. Hoy es el día de tu conversión. Hoy es el momento de volver a los brazos del Padre. Padre Pío no quiere ser admirado como una reliquia del pasado. Quiere que lo sigas como ejemplo de fe viva, como intercesor poderoso. Su vida fue marcada por el dolor, por la obediencia, por los estigmas, por la lucha constante contra las fuerzas del mal, pero también por la victoria del amor de Dios sobre toda oscuridad. Hoy es tu día. Haz una pausa. Toca tu corazón. Y dile al cielo con humildad: «Padre Pío, si me escuchas, no me abandones. Llévame de la mano hasta Cristo». Y entonces, espera el milagro. Porque cuando se ora con el corazón, el cielo responde.
Los ojos abiertos del alma. Testimonio impactante de Padre Pío. En un pequeño pueblo italiano, donde el silencio parecía tener un peso espiritual y el aire olía a incienso, vivía un joven llamado Tommaso. Su vida había sido marcada por la indiferencia religiosa. No creía en milagros, ni en santos, ni en el poder de la oración. A los ojos del mundo, era simplemente un hombre común. Pero a los ojos de Dios, era un alma que aún tenía que despertar. Un día, impulsado por la insistencia de su abuela moribunda, Tommaso aceptó a regañadientes acompañarla a San Giovanni Rotondo. Ella deseaba ver, por última vez, al santo de los estigmas, el Padre Pío. Tommaso no entendía la devoción de su abuela, pero no quiso negarle ese último deseo. Al llegar, la multitud era inmensa. Gente llorando, rezando, confesando. El ambiente era distinto a todo lo que Tommaso había vivido. Su corazón, endurecido por años de incredulidad, comenzó a inquietarse. Cuando finalmente entraron a la iglesia y se encontraron cara a cara con el Padre Pío, algo extraordinario ocurrió. Padre Pío, con su mirada penetrante y serena, fijó sus ojos directamente en Tommaso. No dijo una palabra, solo lo miró. Pero en esa mirada, Tommaso sintió que su alma era desnudada, expuesta. Era como si ese hombre santo viera cada pecado, cada herida, cada tristeza que había ocultado incluso de sí mismo. Con voz firme y compasiva, Padre Pío dijo: «Los ojos del alma ven más que los del cuerpo. Y lo que veo en ti es una batalla que aún no ha terminado». Tommaso, sin entender por qué, comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Fue como si, por primera vez en su vida, alguien lo hubiese visto realmente. No por lo que mostraba, sino por lo que era. Padre Pío lo bendijo y le entregó un rosario. «Este será tu arma. No lo sueltes jamás. Dios tiene planes grandes para ti, pero primero debes dejar que te sane». Ese momento marcó un antes y un después. Tommaso empezó a rezar todos los días. Su vida cambió. Dejó los vicios, volvió a amar a su familia, encontró una misión en ayudar a los necesitados. Y lo más impactante, comenzó a ver en sueños a personas que necesitaban oración. Personas que luego encontraba en la vida real. Él mismo decía: «Padre Pío me abrió los ojos del alma. Y ahora, donde antes veía casualidades, veo la mano de Dios». Este testimonio fue compartido en una reunión de oración en 1994, por un hombre que dedicó el resto de su vida a llevar rosarios bendecidos por Padre Pío a cárceles, hospitales y zonas pobres. Muchos lo conocieron como el Tomás del Padre Pío, un testigo vivo de que una sola mirada de un santo puede despertar a una alma dormida. ¿Y tú? ¿Tienes los ojos del alma abiertos o cerrados? Muchas veces caminamos en esta vida ciegos, sin saber que el enemigo se esconde en las cosas más comunes, en la rutina vacía, en las heridas no sanadas, en el orgullo disfrazado de razón. Padre Pío nos recuerda, con cada testimonio como el de Tommaso, que la fe no es teoría. Es experiencia viva. Es mirar al cielo y reconocer que, aunque no lo veamos, Dios siempre está actuando. No ignores las señales. Tal vez hoy sea tu momento. Tal vez estas palabras hayan sido escritas para ti. ¿Lo sientes? Porque si algo tenía el Padre Pío, era esa capacidad de despertar lo que estaba dormido. De abrir ojos que estaban cerrados por años. Y si tú estás aquí, escuchando esto, no es por casualidad. Es porque Dios también quiere abrir tus ojos del alma. La importancia de la liberación con Padre Pío, un camino para sanar el alma y romper las cadenas del mal. En un mundo cada vez más dominado por el ruido, el pecado y la confusión espiritual, muchos creyentes se sienten atrapados, sin saber cómo romper las cadenas que los atan al sufrimiento, la ansiedad, la culpa o incluso la opresión del enemigo. En medio de esta oscuridad, la figura de Padre Pío resplandece como un faro de esperanza, mostrando el camino de la liberación espiritual verdadera. Liberarse no significa solamente dejar atrás hábitos negativos o sanar heridas emocionales. Liberarse, en el sentido que vivió y enseñó Padre Pío, es volver al estado de gracia, es permitir que el poder de Dios, a través de la confesión, la oración, la penitencia y la intercesión de los santos, restaure completamente el alma. Para Padre Pío, la liberación no era opcional, era esencial para todo aquel que quisiera acercarse a Dios con el corazón limpio. Un combate real, lo que no se ve. Muchos creyentes subestiman el poder del mal. Piensan que basta comportarse bien o creer en Dios para estar protegidos. Pero Padre Pío, que enfrentó ataques demoníacos físicos y espirituales, sabía que el enemigo no descansa. Él decía: «El diablo es como un perro rabioso encadenado.
Si no te acercas demasiado, no te puede morder. Pero si te acercas, te destruye. Esta imagen nos revela que, aunque Satanás no puede hacer nada sin permiso divino, nosotros podemos abrirle puertas con nuestras acciones, decisiones, omisiones y pecados. Y es por eso que la liberación es tan importante. Se trata de cerrar esas puertas, de romper con todo lazo que nos impide vivir plenamente como hijos de Dios. A través del rosario, la Eucaristía, el sacramento de la confesión y la oración fervorosa, el alma se libera. Y nadie comprendía esto como Padre Pío, quien pasaba horas confesando y liberando almas del peso del pecado. La confesión, el primer paso a la libertad. Padre Pío no se cansaba de repetir que la confesión frecuente era una de las armas más poderosas contra el mal. Para él, el pecado no era solo un error, sino una herida en el alma que debía ser sanada urgentemente. El alma que ha regresado al estado de gracia, aunque haya vivido en la suciedad más profunda, se convierte en un jardín donde Dios habita. Estas palabras nos muestran que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de vuelta. Pero ese regreso requiere un acto de humildad, de reconocimiento de culpa y deseo profundo de cambio. Muchas personas viven años o décadas arrastrando pecados no confesados, heridas no sanadas, pactos hechos sin saberlo. Y eso va consumiendo el alma. Pero cuando uno se acerca al confesionario, como Padre Pío enseñaba, se produce una verdadera liberación interior. Se rompen las cadenas invisibles que nos atan, y el alma comienza a respirar otra vez. El rosario, cadena que ata al maligno. Uno de los mayores legados espirituales de Padre Pío fue su amor al rosario. Él decía que era su arma y la rezaba constantemente, incluso mientras dormía. Reza el rosario todos los días. El rosario es el arma para estos tiempos. ¿Y por qué lo llamaba arma? Porque cada Ave María es como una espada que hiere al demonio, como una cadena que lo ata y lo aleja. Cuando una persona se siente oprimida, confundida, atacada espiritualmente, lo primero que debe hacer es aferrarse al rosario. Padre Pío sabía que donde la Virgen María entra, el enemigo huye. Por eso, cuando alguien quería liberarse de cargas espirituales, de maldiciones o pensamientos oscuros, él recomendaba el rosario como parte del proceso de sanación. Era, para él, una forma de abrazar a la Virgen en medio del combate. La liberación como proceso de valentía y constancia. Muchos creen que la liberación es algo instantáneo, casi mágico. Pero Padre Pío enseñaba que el proceso de purificación del alma muchas veces es doloroso, largo y exigente. Requiere constancia, perseverancia y humildad. El sufrimiento es el lenguaje que Dios usa para hablar con las almas más profundas. Él mismo sufrió físicamente ataques demoníacos durante años, y nunca se rindió. Sabía que cada batalla librada en el alma tenía valor eterno. Por eso, si tú estás buscando liberación, de una angustia, de un pecado repetido, de una sensación de opresión espiritual, o de pensamientos negativos constantes, no desesperes. Dios ya ha trazado el camino para ti. Solo necesitas seguirlo con valentía. Padre Pío puede ayudarte. Él fue un instrumento poderoso en vida, y aún más en el cielo. ¿Cómo empezar tu proceso de liberación con Padre Pío? Aquí algunos pasos inspirados en sus enseñanzas. Confiesa tus pecados con sinceridad y frecuencia. Haz un examen de conciencia diario. Reza el rosario todos los días, con fe y devoción. Asiste a la Eucaristía lo más que puedas. Pide la intercesión de Padre Pío con humildad. Perdona a quienes te hirieron y pide perdón. Mantente firme aunque el enemigo se levante. Cada uno de estos pasos te acerca a una vida nueva, una vida libre, una vida llena del Espíritu Santo. Padre Pío no vino a este mundo solo a consolar, vino a liberar. Y hoy, Él puede interceder por ti. No estás solo. Haz de tu fe tu escudo, y de la liberación, tu meta. Porque Cristo ya venció. Solo necesitas tomar su mano, y dejar que Padre Pío camine contigo hacia la victoria. Conclusión. Tu nuevo camino empieza hoy. Hermano, hermana, has recorrido conmigo un camino profundo. Has abierto los ojos del alma para ver la realidad invisible que muchos ignoran. Has comprendido que la batalla espiritual es real, constante, y que no puedes enfrentarla con la indiferencia ni con la debilidad. Padre Pío es un ejemplo vivo de fe, lucha y victoria. Su vida nos enseña que, aunque el enemigo sea feroz y astuto, la gracia de Dios es más poderosa y más fuerte. Él nos invita a tomar el rosario como espada, a armar nuestro espíritu con la oración, y a nunca perder la esperanza, incluso en las noches más oscuras. Hoy tienes una decisión delante de ti. ¿Seguirás caminando como antes,
vulnerable y sin defensa? ¿O abrirás tu corazón, pondrás tus manos en el rosario y pedirás la liberación que tu alma tanto necesita? No es un camino fácil, pero sí el camino verdadero. Porque la verdadera libertad solo viene de Dios. Y Él quiere entregártela ahora. No importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas caído. Hoy es el día de levantarte. Hoy es el día de decir, ya no vivo más para el enemigo. Vivo para Dios. Siente en tu corazón que no estás solo. Que hay un ejército celestial a tu favor. Que Padre Pío, con sus estigmas y su amor infinito, intercede por ti. Que el Espíritu Santo está listo para llenarte de paz y fortaleza. Este es el momento. Esta es tu oportunidad. Señor Jesucristo, Rey de los cielos y la tierra, tú que viniste a salvarnos, a liberar a los cautivos y a dar luz a las almas perdidas. Hoy me postro ante ti con humildad y confianza. Padre eterno, fuente de toda misericordia, te pido que envíes tu Espíritu Santo para que me renueve y me libere de toda atadura que me aleja de ti. Que se rompan las cadenas invisibles que me oprimen. Que caigan todos los lazos de pecado, duda, miedo y desesperanza. Padre Pío, Santo poderoso, tú que enfrentaste la oscuridad con valentía y oración, intercede por mí ante el trono de Dios. Toma mi mano y guía mis pasos en este camino de liberación. Ayúdame a vencer toda tentación, toda opresión espiritual, toda sombra que quiera robar mi paz. Jesús, mi Salvador, cúbreme con tu sangre preciosa, que sea escudo y protección contra el mal. Que ninguna fuerza oscura pueda penetrar mi alma ni mi hogar. Madre Santísima, Virgen María, tú que pisaste la cabeza de la serpiente, te pido que me envuelvas en tu manto maternal, que me sostengas en las pruebas y que me enseñes a amar a Dios con todo mi corazón. Espíritu Santo, fuego divino, enciende en mí la llama de la fe, la esperanza y la caridad. Dame discernimiento para reconocer las artimañas del enemigo, fortaleza para resistir y paz para confiar plenamente en el plan de Dios. Señor, declaro que soy tuyo, que renuncio a todo lo que me aleja de ti, que hoy me comprometo a vivir en gracia, en oración y en entrega total. Que el rosario sea mi espada diaria, la Eucaristía mi alimento constante, y la confesión mi fuente de renovación. Padre Pío, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdame a caminar siempre con los ojos abiertos del alma, a no temer las batallas invisibles, y a recordar que la victoria es segura porque Cristo ya la ganó. Amén. Querido hermano, querida hermana, esta oración no es solo palabras. Es una invitación a transformar tu vida. Te animo a repetirla cada día, a no rendirte y a buscar siempre la presencia de Dios. Recuerda que la liberación es posible, porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. No camines solo. Busca comunidad, confiesa tus pecados, ora con fe y déjate guiar por el ejemplo de los santos como Padre Pío. Hoy comienza una nueva etapa, donde el Espíritu Santo te guiará hacia la paz que tanto anhelas. No olvides suscribirte para recibir más mensajes que te fortalecerán en esta lucha espiritual. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos orar por ti y contigo en los próximos vídeos. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón.